¿Cómo podemos nosotros salir de lo ordinario a lo extraordinario? ¿Cómo hacerlo? Es la pregunta que yo me hice en algún momento, y aunque estoy todavía en este proceso, pero conozco por la escuela de la experiencia que si Dios no entra en acción, nada se va a mejorar en nuestro liderazgo. Si queremos ser movidos de lo ordinario a lo extraordinario, necesitamos una intervención sobrenatural de Dios en nuestros liderazgos. Lo necesitamos. Pero para que eso ocurra, hay que tener hambre de ese cambio. Hay que tener una profunda necesidad de ver que cosas diferentes comiencen a cambiar en nuestro liderazgo. Dios no hará nada con hombres y con mujeres que no tienen hambre de cosas mejores. Pero cuando nuestra alma se convierte, como la describe el salmista, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios. Cuando esas palabras explican muy bien la profunda necesidad que comenzamos a sentir de Dios, porque Él cambie nuestro liderazgo, porque Él haga algo extraordinario para sacarnos de la situación en que estamos nosotros dirigiendo, entonces las cosas comienzan a cambiar. Porque Dios no se queda quedo, Dios no se queda pasivo ante el corazón de un líder que desea que las cosas cambien en él y que cambien en la iglesia que está bajo su responsabilidad. Yo creo que una de las cosas que le traen gozo y alegría al cielo y a Dios mismo es cuando comienza a ver hombres y mujeres postrados en su presencia, diciéndole: Señor, estoy hastiado de lo que estoy haciendo. Quiero algo diferente para mí y para mi gente. Yo tengo sed porque hayan cosas diferentes y extraordinarias en mi congregación. Cuando eso se hace, tú mueves el poder de Dios a tu favor. Por lo tanto, ¿por dónde vamos a comenzar? Vamos a comenzar por eso. Necesitamos tener hambre y sed porque Dios entre en acción. Recuerda, y eso para los que todavía no lo están viviendo, mientras que eso no ocurra en tu vida, el barco seguirá su marcha, las circunstancias del viento lo moverán hacia donde quiera llevarlo. Pero nunca podrás cambiar la dirección de tu barco hasta que Dios intervenga en tu liderazgo. Eso es indispensable. Fíjense muy bien, vamos a entrar en detalle cómo estas cosas, la Biblia nos dan luces, cómo esto ocurrieron en algunos líderes. Tenemos el caso de Nehemías, libro que hemos estado leyendo porciones muy interesantes. Tenemos el caso de Nehemías. Nehemías, todos nosotros sabemos que era un copero, era un judío en el exilio. No me cabe la menor duda que mientras que no hubo una intervención sobrenatural en Nehemías, él se presentaba muy sonriente ante su rey, servía, hablaban, se comunicaban, etc. Pero hubo un día en que el rey vio una cosa diferente en el rostro de este hombre. Hubo un día que marcó la historia de la vida de este hombre. Había llegado el momento en que las cosas extraordinarias iban a comenzar a llegar a su vida. ¿Cómo comenzó todo? Todo comenzó con una noticia. Sus hermanos han llegado y le comienzan a contar acerca de cómo está la situación en su país, los muros, el templo, todo está hecho un desastre. Y los hermanos están en calamidad, sus hermanos están en calamidad. Esa noticia Dios la instrumentalizó para comenzar a despertar en él un descontento santo por la realidad que se vivía. Cuando eso, hermanos,
llegue a nuestras vidas, cuando usted comience a sentir ese descontento por lo que usted mira, entonces Dios comienza a obrar. Y este hombre recurrió. ¿Qué es lo que hizo? Ayunó, oró, buscando respuesta de Dios para esto. Y en ese contexto Dios comenzó a obrar y a intervenir en la vida de Nehemías, hasta grado tal que Dios mismo mueve los hilos de las circunstancias del rey. Este hombre, es decir, Nehemías, él arriesgó su misma vida. Él no podía comparecer así ante el rey, pero Dios movió los hilos de las circunstancias y ustedes saben la historia. Lo que quiero decir entonces es que todas las cosas comenzaron a cambiar. Es decir, nunca se hubieran reconstruido los muros de Jerusalén si no hubiese comenzado en el corazón de Nehemías un descontento que lo iba a mover a la acción para cambiar esa realidad. Eso es necesario que lo vivamos. Mientras que tú estás contento, todo normal. ¿Cómo estás, hermano? Todo bien, en gloria, en victoria. Muchas veces decimos eso más por cumplido que por otra cosa. Pero no es cierto muchas veces. No está bien las cosas en nuestra iglesia. No está bien la realidad de nuestra iglesia. Necesitamos cambiarla, pero nos hemos acomodado a ello. Pero cuando Dios interviene en nuestra vida, comenzamos a ver, hombre, lo que yo miraba normal, ya no lo veo normal. Con lo que yo estaba conforme, ya no me siento conforme. Es allí donde Dios comienza a obrar. Y comienza a mover las circunstancias para que tú, fíjense bien, para que tú seas el instrumento de Él para cambiar esa realidad. Él no va a mandar ángeles. Él no va a mandar gente de fuera. Tú eres el elegido como líder para cambiar esa realidad. Y fíjense muy bien, cuando él va en oración, no le pidió, Señor, bendice mi sueño. No, él le pidió que la gracia le asistiera en el proceso de cambiar esa realidad. Eso lo necesitamos para que podamos convertir o experimentar esa transición de lo ordinario a lo extraordinario. En segundo lugar, vemos que Dios comienza a gestar una visión de futuro en Nehemías y en esta etapa en que la intervención de Dios comienza a obrar. ¿Cómo comienza? Con un descontento santo. ¿Qué es lo que sigue? Dios comienza a gestar una visión. Esa visión no es sino una percepción mental, tanto de la realidad como también del futuro al que podemos llevar realmente, en este caso, al pueblo de Dios. Cuando Dios comienza a gestar esa visión, es una visión que hace su efecto y nos mueve a la acción. Fíjense muy bien que las visiones, y en esto quizás quiero detenerme un ratito, la visión no se gesta de la noche a la mañana, se lleva todo un proceso, como ocurrió con Nehemías. Nunca debemos de procurar actuar hasta que la visión esté gestada, porque cuando nosotros actuamos antes que la visión se conciba, se desarrolle y se dé a luz, si lo hacemos antes, vamos a cometer un gravísimo error. La Biblia está llena de ejemplos de eso. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios le dio una visión a este hombre. Cuando él estaba lleno de temor, acababa de derrotar a los ejércitos que habían tomado preso a Lot, estaba lleno de temor. Pero Dios se le aparece y le dice a Abraham, no temas. Dios tenía que trabajar con el temor primero de este hombre. Y él le dice, bueno, Señor, pero que mira, tú me has ofrecido un heredero, pero yo lo único que tengo de heredero aquí es este Damaseno que nació en mi casa, este esclavo. Mira hacia el cielo y cuenta las estrellas. Así será tu descendencia. Le estaba gestando una visión de convertirse en padre de muchas naciones.
¿Y qué es lo que pasó con el caso de Abraham? Para hacerlo corto, para hacerlo rápido. Abraham se apresuró y antes de que la concepción de la visión le diera la forma propiamente de cómo Dios iba a proveerle el heredero, apareció un día Sara, la esposa, con una idea brillante. Mira, acuéstate con mi esclava. Y sabe que cuando uno lee el Código de Hammurabi, por ejemplo, las leyes de aquellos tiempos, él estaba actuando de acuerdo a las leyes que predominaban en el momento. Así que yo hubiera deseado quizás que Sara fuera latina, porque una latina no hace, una latina no le recomienda eso al esposo, ¿no? Pero como dicen algunas otras culturas más liberales, ¿verdad? Bueno, Sara era de amplio criterio. Y le ofrece. Y resulta de que ustedes saben la historia. Debido a quererse anticipar al tiempo de Dios para que la visión viniera a la luz, debido a eso nació Ismael. Y todavía nosotros en este siglo XXI seguimos presenciando el error de Abraham por haberse anticipado a la visión. Si Abraham no hubiera cometido ese error, no tuviésemos ese conflicto del Medio Oriente. Ustedes saben que ellos son en su mayoría descendientes de Ismael. Pero así ocurrió. En el caso de Moisés ocurrió algo parecido. Yo les hablé un día de esto, cuando él se quiere identificar con Israel, va y mata a un egipcio y luego después de eso interviene con el pleito de dos israelitas y le dice, ¿me querés matar igual como lo hiciste con ellos? Y dijo, me descubrieron esto y esto me van a poner el dedo o me van a malinformar. Y sabe, el adelantarse al tiempo de Dios y que la visión está bien concebida y ha salido a la luz, entonces él comete un error, comete un asesinato. Entonces no debemos de adelantarnos, hermanos, al tiempo del Señor. Dejemos que la visión se encarne en nosotros, se reproduzca, se desarrolle y madure en nosotros. Y una vez está listo para venir a la luz, entonces debemos de actuar. Porque cuando venga a la luz, Dios tendrá controlada todas las circunstancias para que esa visión se materialice. Esto ocurre en los líderes extraordinarios. Dios comienza a obrar con una visión y el hombre comienza a trabajar en ese proceso para ir entendiendo el desarrollo y la madurez de la visión que Dios le está dando. Por eso es que es un gravísimo error el que se crean ciertas presiones sobre ciertos liderazgos y no dar el tiempo oportuno para que Dios intervenga. Por supuesto, muchas veces los que estamos en posiciones de liderazgo sobre líderes no vemos realmente nada extraordinario en el líder y por eso necesitamos tomar decisiones. Pero las personas que están bajo un proceso necesitan tiempo para que Dios actúe, para que Dios geste, desarrolle y madure una visión en nosotros. Y cuando eso ocurre, entonces la intervención de Dios nos ha preparado para poder dar ese salto de transición de lo ordinario a lo extraordinario. En segundo lugar, ya hemos visto, entonces todo comienza por una intervención de Dios. En segundo lugar, el líder extraordinario tiene que estar dispuesto a convertirse en un hombre de fe. Como dice aquí, desarrollar una profunda fe en Dios. Muchas veces, desde cuando el humanismo surgió en esta era moderna que acaba de concluir,
Desde entonces al hombre se le entronó y se le dijo: tú eres la medida de todas las cosas. No hay nada que tú no puedas alcanzar. Todas las cosas que tú te propongas, tú eres capaz de hacerlo. Y hay veces que el humanismo ha hecho tanto daño, incluso a nosotros los líderes, porque te dicen: confía en ti mismo. Eres capaz de hacer cosas extraordinarias. Y se nos olvida lo que dice la gran revelación extraordinaria de Dios en boca del apóstol Pablo: nuestra suficiencia está en Dios. Si Dios no entra en acción, si el poder de Dios no nos asiste, no importa cuánto tu pensamiento positivo tengas, nosotros como líderes espirituales, el motor que nos mueve, el poder que nos lleva de lo ordinario a lo extraordinario, es el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Entonces no es tanto poniéndonos fe en nosotros mismos, es volcando nuestra fe en el verdadero poder de Dios. Tenemos que aprender a ser hombres de fe en Dios, pero hombres que no simplemente tengan una fe corriente. Es un hombre que está dispuesto a caminar sobre la base de lo sobrenatural. ¿Oyó bien eso? Mire, no era cosa fácil. Y hay veces que consideramos que esto es solamente para Abraham. Un hombre idólatra de la luna, Dios interviene en su vida y le dice: deja tu casa y tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Wow. Ese es un llamado. A la tierra que te voy a mostrar. No se la muestra todavía. A la tierra que te voy a mostrar. El hombre de fe comienza con aceptar el reto de moverse hacia lo desconocido, a lo que todavía él no ha experimentado, tan solamente porque pone la plena confianza en que aquel que estaba moviéndonos hacia lo desconocido es fiel y tiene la gracia y el poder para llevarnos a ese nivel. Necesitamos realmente movernos en el campo del liderazgo extraordinario, movernos en fe. De lo contrario, no lo vamos a lograr. Tenemos aquí el ejemplo de los líderes extraordinarios, Josué y Caleb. Mire qué cosa más tremenda. Salió más de 1,5 millones. Salieron de la esclavitud egipcia. ¿Cuántos entraron? Solo estos hombres. Ve lo que hace lo extraordinario. Ve lo que hace, porque no entraron por méritos propios. Entraron tan solamente porque le creyeron a Dios. Cuando usted lee la carta a los hebreos, usted encuentra ahí que por qué el pueblo que salió los mantuvo peregrinando 40 años y Dios juró por él mismo: no entrarán en mi reposo. ¿Por qué? Porque no le creyeron. Es el líder extraordinario, es aquel que sale de la mediocridad de la confianza y dice: hombre, Dios puede hacer cosas extraordinarias a través de mi ministerio. Y aquí tenemos, fíjese muy bien, la gran diferencia entre los hombres que creen y no creen en los 2 espías que manda Moisés. 10 de ellos iban junto con Josué y Caleb, pisaron la misma tierra, vieron las mismas ciudades amuralladas, vieron los mismos hombres gigantescos que eran quizás como de mi tamaño. Vieron lo mismo. Fíjense qué es lo que hace la diferencia. De estos 12, 10 vieron lo mismo. Igual como Josué y Caleb. Las mismas ciudades, los mismos hombres, los mismos ejércitos. Pero cuando interpretan la realidad,
hay una interpretación abismal entre los dos. Los 10 dicen, no podemos conquistarla. Habían pisado el mismo terreno que habían explorado. Pero los hombres de fe dijeron, sí podemos hacerlo. Los otros dijeron, no hombre, si nosotros parecíamos como chapulines, como langosta frente a esos grandes hombres. Y los otros que habían visto, los mismos hombres, dijo, no vamos a negar eso. Son hombres grandes, tienen ciudades amuralladas, pero el favor de Dios no está sobre ellos. Los vamos a comer como pan. Así habla el hombre de fe. Ambos vieron la misma realidad. Pero vienen los otros y alimentaron y profundizaron la incredulidad del pueblo, a grado tal de que quisieron agarrar piedra, deshacerse de ellos, matarlos. Pero solo 2 hombres honraron con su fe a Dios y declararon que sí se podía. Esto, cuando uno comienza a obrar esto en las iglesias locales, tú vas a vivir esa misma experiencia. Porque muchos de tus compañeros líderes en la iglesia local están viendo las mismas circunstancias que tú estás viendo. Están viendo los mismos obstáculos que tú estás viendo. Pero lo que va a hacer la diferencia es que tu corazón está siendo alimentado por una fe influctuante en el poder de Dios. Y se van a levantar y se van a oponer y van a decir, no podemos, pastor, usted está caminando por los aires, usted no está apegado a la realidad, usted no puede lograr estas metas y estos objetivos. Pero manténgase firme en Dios y ellos van a comenzar a ver la diferencia. Dios honra a los hombres y a las mujeres que confíen en Él. Dios honra a los hombres. Y el liderazgo extraordinario se mueve en esa dimensión de caminar sobre lo sobrenatural, creyendo en Dios. Yo he aprendido en la vida que lo que necesitamos para llevar a la iglesia a otro nivel, ordinaria, si tú esperas hasta ese momento, probablemente mueras esperando y eso nunca va a llegar. Lo que la iglesia de hoy necesita no son más recursos económicos. Lo que se necesita son hombres, líderes y mujeres que se levanten y le crean a Dios. Eso es lo que necesitamos. Y eso es lo que nos va a mover de lo ordinario a lo extraordinario. En segundo lugar, como dice aquí, su fe en Dios le da la firme convicción que puede superar lo humanamente imposible. Pablo dice, porque por fe andamos, no por vista. Eso lo dice Pablo. Nosotros debemos de estar conscientes que si miramos a las circunstancias, como dice el predicador de Eclesiastés, ¿verdad? Nunca vamos a sembrar. Porque cuando tú miras a las circunstancias, lo que estás viendo son los obstáculos que se yergan, se levantan y te dicen, no puedes hacer lo que estás pensando hacer. No vas a lograr lo que te propones alcanzar. Las circunstancias están llenas de negatividad y desafían realmente a nuestros corazones. ¿Para qué? Para que le creamos a Dios y nos levantemos por encima de las circunstancias y decir, sí lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque no dependemos de las circunstancias, dependemos de un Dios que no puede fallar, de un Dios que indudablemente nos está moviendo en la dirección de la visión que nos ha dado. Eso es lo que necesitamos. En tercer lugar, ¿cómo movernos de lo ordinario a lo extraordinario? El liderazgo que se mueve a lo extraordinario es uno que rompe paradigmas obsoletos, estructuras no funcionales, tradiciones estériles en la iglesia local.
¿Oyó bien eso? Ya hemos dicho que el liderazgo ordinario lo que hace es acomodarse a esto, pero el liderazgo extraordinario no. Hay una insatisfacción, un descontento y una visión para transformar toda esta realidad. Así que tenemos varios ejemplos también en la Biblia, por ejemplo, en el caso de Jesús y de Pablo. Cuando Jesús llega, encuentra prácticamente todo un sistema religioso obsoleto, tradiciones estériles, estructuras que ya absolutamente no inyectaban motivación y energía al pueblo. Eso es lo que él encontró. Y una de las ilustraciones en las que él hace alusión a esto es cuando dijo: no se puede depositar vino nuevo en odres viejos. Todo el sistema de gracia del nuevo pacto no podía ser y operar y funcionar bajo el viejo sistema. Hay que transformarlo todo. Hay que cambiarlo. Muchas veces esto se vuelve un sacrilegio para muchos porque las estructuras, los paradigmas, las tradiciones las han elevado a un nivel de cosas sagradas que no pueden tocarse, que no pueden cambiarse. Pero no, mis hermanos, las estructuras son temporales y cumplen cierta función en el marco de ciertas circunstancias, pero que una vez las circunstancias cambian, pierden su razón de ser. Y las personas tienen que nuevamente hacer transformaciones y cambios para crear estructuras, paradigmas en el marco de las nuevas circunstancias. Así es que el líder que se mueve a lo extraordinario tiene que ser un hombre entendido en los tiempos y en las circunstancias que le llega a la iglesia. No petrificarse en ellas, porque si no, está condenado al estancamiento, no solo de él, sino condenado a mantener estancada su iglesia. Óigase bien, estoy hablando de las cosas que se transforman, que se cambian. Porque ciertamente la Biblia tiene cosas no negociables. Usted no va a mutilar el evangelio para decir quiero mayor crecimiento y si no, no van a venir. No. En cuanto a eso, al primero que tuviera enfrente es al hermano Sarceña, llamándole la atención. No podemos negociar lo innegociable. No podemos trastocar lo que es eterno, lo que corresponde a las verdades eternas y supraculturales del evangelio. No, pero sí hay cosas negociables. Las estructuras son una de ellas. Muchas tradiciones que tenemos. Yo recuerdo en lo que le mencionaba de este equipo que logró reunir a los grandes líderes de hoy. Y dentro de ellos surge un testimonio de una iglesia presbiteriana. Era una tradición, pero sumamente sagrada de esa iglesia, el acompañar la alabanza con música de cuerda, acústica, con instrumentos acústicos. Cero batería, cero bajo electrónico, cero guitarras eléctricas. No, era piano e instrumentos acústicos. Cuando ellos quisieron reformar la tradición de alabanza, se les armó de una manera tremenda. ¿Por qué? Porque la gente muchas veces equipara lo negociable con lo no negociable. Son cosas realmente que pueden ser cambiadas y transformadas. Entonces usted tiene que tener ese discernimiento. Las cosas que no son negociables y que se están convirtiendo más en un obstáculo de desarrollo que en una fuente de liberación del potencial de esa iglesia. Usted debe de estar dispuesto a transformar esas cosas. De lo contrario, estamos condenados a mantenernos en el status quo
del liderazgo ordinario. Nuestra valentía y nuestra disposición de pagar el precio para convertirse en agente de cambio se debe de hacer. Es decir, el liderazgo extraordinario no ignora el precio que tiene que pagar. No lo ignora. Y yo debo de decirte, por la poca experiencia que el Señor me ha dado, van a haber momentos en que la hoguera casi te llega. Van a haber momentos en que van a querer aniquilarte. Van a haber momentos en que van a haber movimientos, grupos de gente que van a querer exterminarte. Hermano, hacer la voluntad de Dios y movernos en un liderazgo extraordinario requiere pagar muchas veces un gran precio. Y por eso muchos líderes prefieren mejor el liderazgo ordinario que el extraordinario. ¿Por qué? Pues no quieren pagar el precio. Imagínense si Cristo hubiera adaptado esa mentalidad, usted y yo estaríamos perdidos. En el caso del apóstol San Pablo, el caso del apóstol Pedro, que tuvieron que cambiar esas realidades que tenían que ser cambiadas. Imagínense el caso de Pedro. Pedro era un judío de nacimiento. Desde pequeñito los padres le inculcaban: nunca entrarás a la casa de un gentil, nunca te sentarás a la mesa y comerás con un gentil, nunca lo harás porque entonces te volverás inmundo y la ira de Dios estará sobre ti. Eso lo tenía él. Y ahora viene el Señor, le da una visión, le muestra todos los animales inmundos. Pedro, mata y come. Señor, tú sabes que nunca he comido cosa inmunda. Mire qué cosa. Dios mismo convirtiendo a este hombre, sacándolo de lo ordinario de sus tradiciones a lo extraordinario. Y cuando llegó a casa de Cornelio, él les testifica que él en realidad eso no era algo para los judíos. Y cuando va a Jerusalén, ¿cómo te atreviste, Pedro, de entrar en casa de gentil? Y él comenzó a testificarle cómo Dios había obrado. Ve, ¿qué hubiese pasado si Pedro hubiese sido más fiel a su tradición que a Dios? Porque eso es lo que pasa muchas veces. Somos más fieles a nuestras tradiciones que a Dios mismo. El líder extraordinario rompe con eso. Porque nunca una tradición, nunca un sistema, nunca un paradigma debe de usurpar la lealtad y la obediencia que solo se le debe a Dios. El líder extraordinario despierta ese nivel de conciencia y sabe muy bien que al único que hay que obedecer es a Dios. En cuarto lugar, el líder extraordinario se mueve por la dirección de Dios y no por la dirección de las circunstancias. Lo que acabamos de estar mencionando. Muchas veces, como dije hace algún momento, las circunstancias de nuestra vida en las que estamos inmersos son circunstancias que no proliferan nada bueno o positivo que podamos lograr. Todas ellas están confabuladas para ahogar la fe que nosotros tenemos. Y mire, aquí tenemos un ejemplo en José de cómo se mueve un líder extraordinario. En el caso de José, yo me imagino que si José hubiese sido uno de nuestros miembros de nuestras iglesias aquí en América Latina, de cómo viven la fe, ¿cómo hubiese sido la respuesta? Qué desgracia en la que estamos. ¿Cómo es posible que le servimos a un Dios que dicen que es todopoderoso, que nos ama incondicionalmente, que está atento a nuestras necesidades? Pero mire, me dejó que mis mismos hermanos me vendieran, intentaran en contra de mi vida?
Y se mueve de ahí porque como que le llovía sobre mojado, ¿verdad? Lo venden los hermanos como esclavo. Y luego, ¿dónde va a parar? A la casa de Potifar. Y usted sabe lo que le pasó ahí. La mujer lo quiere seducir al negarse por sus valores morales que tenía. Pues entonces lo acusa, hay una falsa acusación y va a parar a la cárcel. ¿Qué cosa? Pero Dios, hermanos, usa los hilos de las circunstancias. Como le decía a la hermana que tenía una pregunta por acá el día de ayer. Dios no solo se mueve en las circunstancias que son gratas y que son favorables, sino en las que no son favorables. Dios estaba formando a un hombre que se iba a convertir no solo en Salvador de Egipto, Salvador de su familia, porque la hambruna los alcanzaría y si no había respuesta morirían de hambre. Pero eso es lo que hizo Dios. Y cuando aparecen los hermanos y Él se da a conocer a ellos, ustedes conocen una historia tan conocida. Cuando le comienzan a pedir perdón, le dicen, no se preocupen, no fueron ustedes, sino que fue Dios. Qué sabiduría para discernir la realidad. Yo estoy más que seguro que si hubiera sido un problema aquí, este fue el que lo hubiéramos comenzado a buscar culpables, señalar y a condenar. Pero no, así se mueve el líder en la dimensión extraordinaria. Es un líder que acata, discierne la dirección de Dios y no culpa las circunstancias. Él sabe muy bien que Dios lo llevará y cumplirá su propósito a pesar de las circunstancias. Eso es algo que necesitamos. Es un reto a crecer, hermanos. Es un reto, un desafío. Este tipo de liderazgo nos reta a eso. Las circunstancias, por muy adversas, no lo desvían del propósito de Dios. No lo desvían. Hay tanto que podría yo compartir con ustedes sobre un breve testimonio que ilustra esto. Cuando yo comencé a enseñar teología, se formó un grupo de pastores, porque estábamos viviendo en la década de los 70, inicio de los 80, en donde estos cursos ni siquiera pasaban por la mente que se dieran. La iglesia no tenía las condiciones, no ofrecía un proceso de formación. Hay tanto que decir en eso. Yo voy a cortar para poder avanzar en lo que quiero decir. Pero de una forma milagrosa, yo lo llamo así, Dios me abrió las puertas en una universidad que ni siquiera yo la fui a buscar, me fueron a buscar a la casa. Y Dios me dio la oportunidad de prepararme. Cuando yo me preparé, yo dije, comencé mi ministerio prácticamente sin ninguna instrucción, como lo hemos comenzado la mayoría. Todos hemos aprendido del golpe, del error y así. Pero Dios puso en mí la carga que esas cosas se pueden cambiar. Y cuando Él me abrió la oportunidad, yo dije, Dios lo está haciendo porque yo puedo contribuir a cambiar esta realidad con mis compañeros. Y hablé con el supervisor que tenía en ese tiempo y le dije, yo quiero ayudar, no voy a cobrar un 5, no quiero que me dé absolutamente nada, no le vengo a pedir dinero, solo quiero que me dé el garage de su oficina y voy a comenzar ahí. Para ese tiempo hablar de teología, hablar de discipulado eran las herejías más crueles. Gracias a Dios no fue en el tiempo de la Santa Inquisición. Aunque quiso renacer en ese tiempo. En esa condición se agrupa una cantidad de compañeros que en lugar de decir gracias Señor, este hombre nos quiere ayudar,
Tú lo has levantado para apoyarnos y ayudarnos. En lugar de eso, se agrupan y vamos a deshacernos de él. Y comenzaron los pronósticos. No durará que un año, va a parar en los adventistas, en la bautista, en Asambleas de Dios, en Príncipe de Paz, y comenzaban allí va a ir a parar. Ellos lo formaron, allí tiene que ir a parar. Eran declaraciones. Sin embargo, estaba yo fuera del país trabajando, cooperando con hermano Jerry Madrid, que era el supervisor de Honduras en ese tiempo. En esa ausencia del país, dijeron aquellos que estaban confabulados: este es el tiempo, porque a mí me habían dado una oficinita ahí para administrar el proyecto. Este es el tiempo de deshacernos de él. Convencieron al supervisor, cambiaron la chapa y se deshicieron de la oficina, que yo no lo sabía. Dios se glorificó. Cae una llamada, dicen que me estaban llamando desde la mañana hasta la tarde y no me podían encontrar, porque yo me estaba moviendo de San Pedro Sula a Tegucigalpa ayudando al hermano. Al fin la llamada cayó. Y en la llamada dicen: el hermano Adrián L. Barlack te anda buscando. Y al fin logré responder su llamada. Y me dice el brother Sarceño, como habla un poquito español: te necesito aquí mañana a las 9 de la mañana. Yo estaba en Tegucigalpa. A esa hora agarré el vehículo y venía hasta llevándome los perros que encontraba en el camino. Para no cansarlo, llego a la mañana, me preparo de todo eso y voy al hotel. Estando en el hotel me dijo: se ha presentado una tremenda necesidad y Dios ha puesto en nuestro corazón que tú eres el hombre. Y le digo: ¿y el hombre para qué? Bueno, me dice: necesitamos un nuevo supervisor nacional. Wow, hasta esa hora yo no sabía que estaba sin oficina, que estaba sin nada. Pero mire cómo Dios se mueve en las circunstancias. Los hombres convencieron al supervisor nacional y ahora el supervisor nacional está siendo depuesto de la función. Él accedió para que cambiaran la chapa y me quitaran la oficina. Ahora Dios dice: no, no es esta oficina, es la otra que está en el segundo nivel. Hermanos, muchas veces uno quiere pelear la batalla que le corresponde a Dios, pero como líderes tenemos que aprender a movernos sobre lo sobrenatural, creyendo en un Dios que tiene control de las circunstancias, que no hay absolutamente ningún antecedente en donde Él haya fracasado o haya sido infiel con lo que Él haya prometido. Tenemos que movernos en eso. Cuando nosotros aceptemos ese desafío de caminar en fe, usted va a comenzar a ver lo que Dios puede hacer en nuestras iglesias locales. Pero necesitamos hacerlo.